¿Alguna vez te han hecho quedar mal frente a todos tus compañeros de trabajo? ¿Te han robado el mérito de tu esfuerzo o te han culpado por algo que no hiciste? Quédate hasta el final para descubrir cómo transformé una humillación pública en la jugada más inteligente de mi carrera profesional. Bienvenido a Relatos del Despido, el canal donde compartimos las historias más impactantes del mundo laboral. Si quieres conocer estrategias para protegerte en un ambiente laboral tóxico y evitar que abusen de ti, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Esta historia podría salvarte de una situación similar en el futuro. Todo comenzó hace aproximadamente 2 años. Yo trabajaba como coordinador de proyectos en una importante empresa de marketing digital en Madrid. La compañía estaba creciendo rápidamente y había mucha presión por conseguir resultados. Después de 5 años en la empresa, me había ganado la confianza de mis compañeros y de la mayoría de los directivos. Mi desempeño siempre había sido ejemplar, con evaluaciones sobresalientes y un historial de proyectos exitosos. Mi equipo estaba formado por 8 personas talentosas y comprometidas. Juntos habíamos logrado superar metas que parecían imposibles, y nuestro departamento era considerado uno de los más eficientes de toda la compañía. El ambiente era competitivo, pero también colaborativo. Nos apoyábamos mutuamente y celebrábamos los logros de cada uno como si fueran propios. Sin embargo, todo cambió cuando la empresa decidió reestructurar los equipos y nombraron a Javier como nuestro nuevo gerente. Desde el primer día, Javier dejó claro que su estilo de liderazgo era completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Era ambicioso, individualista y, como descubriría más tarde, no tenía escrúpulos a la hora de ascender en la jerarquía corporativa. Javier venía de una empresa competidora con la promesa de llevar nuestros resultados al siguiente nivel. Tenía aproximadamente 40 años, un MBA de una prestigiosa escuela de negocios y una reputación de ser implacable con quienes no cumplían sus expectativas. Desde el principio, noté que me observaba con especial atención, como si estuviera evaluando si yo representaba una amenaza para su posición. Las primeras semanas bajo su liderazgo fueron tensas pero manejables. Ajustamos nuestros procesos para adaptarnos a sus exigencias y, aunque su estilo era más autoritario de lo que estábamos acostumbrados, logramos mantener nuestra productividad. Yo intentaba ser lo más profesional posible, aceptando sus críticas y ajustándome a sus directrices, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. Un proyecto crucial se nos asignó poco después a la campaña de lanzamiento para el nuevo producto estrella de nuestro cliente más importante. Era una cuenta que representaba casi el 20% de los ingresos anuales de la empresa, y el éxito de esta campaña determinaría si renovarían su contrato con nosotros. La presión era enorme, pero también era una oportunidad para demostrar nuestro valor. Como coordinador del proyecto, trabajé incansablemente para desarrollar una estrategia innovadora. Pasé noches enteras analizando datos, identificando tendencias y diseñando un enfoque que, estaba seguro, superaría las expectativas del cliente. Presenté mi propuesta a Javier, quien la revisó brevemente y dio su aprobación, aunque con algunas modificaciones menores. Durante las siguientes semanas, lideré al equipo en la implementación de la estrategia. Nos enfrentamos a varios obstáculos, a cambios de última hora solicitados por el cliente, problemas técnicos inesperados y plazos cada vez más ajustados. Sin embargo, gracias al esfuerzo conjunto y a incontables horas extras, logramos mantenernos en camino. Javier rara vez participaba en nuestras reuniones diarias. Se limitaba a solicitar informes de progreso y a hacer preguntas ocasionales sobre cómo avanzábamos. En las pocas reuniones a las que asistía con el cliente, se mostraba distante, dejándome a mí la responsabilidad de explicar nuestra estrategia y responder a las preguntas técnicas. En ese momento, interpreté su comportamiento como una muestra de confianza en mis capacidades. A medida que nos acercábamos a la fecha de lanzamiento, los resultados preliminares eran prometedores. Las pruebas de concepto habían sido recibidas positivamente por el público objetivo, y el cliente parecía satisfecho con nuestro trabajo. El equipo estaba entusiasmado y yo me sentía orgulloso de lo que habíamos logrado juntos bajo circunstancias tan desafiantes. La noche antes de la presentación final, revisé exhaustivamente todos los materiales, asegurándome de que cada detalle estuviera perfecto.
Preparé una presentación detallada que mostraba no solo los resultados obtenidos, sino también el proceso creativo y estratégico que nos había llevado hasta allí. Quería que el cliente entendiera el valor único que nuestro equipo aportaba a su marca. Esa noche apenas pude dormir. Sentía una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Sabía que esta presentación podría ser un punto de inflexión en mi carrera. Si todo salía bien, quizás podría aspirar a un ascenso o al menos a un reconocimiento que validara mis años de dedicación a la empresa. La mañana de la presentación, llegué temprano a la oficina para repasar una última vez los materiales y asegurarme de que todo estuviera listo. A las 9 en punto, el equipo directivo de nuestro cliente llegó a nuestras instalaciones, junto con el director general de nuestra empresa y varios ejecutivos de alto nivel. La sala de conferencias estaba llena y podía sentir la tensión en el ambiente. Javier llegó en el último momento, con una sonrisa confiada. Me saludó brevemente y tomó asiento en la primera fila, junto a los directivos. La presentación estaba programada para comenzar a las 9:30 y yo sería el encargado de dirigirla, con algunas intervenciones de miembros clave de mi equipo en secciones específicas. A las 9:25, mientras revisaba mis notas por última vez, Javier se acercó a mí con una expresión seria. «Ha habido un cambio de planes», me dijo en voz baja. «Yo presentaré el proyecto. Tú siéntate con el resto del equipo». Me quedé atónito, no había sido informado de este cambio y no tenía sentido. Yo conocía cada detalle del proyecto, cada decisión estratégica, cada obstáculo que habíamos superado. Intenté razonar con él. «Javier, creo que sería mejor si yo dirijo la presentación. He estado al frente del proyecto desde el principio y no es una sugerencia», me interrumpió con firmeza, «es una orden. Siéntate con el equipo, yo me encargo de esto». Con el corazón acelerado y una sensación de injusticia que me quemaba por dentro, no tuve más remedio que obedecer. Me senté junto a mis compañeros, quienes me miraban confundidos. No tuve tiempo de explicarles lo que estaba sucediendo. La presentación comenzó y Javier tomó el control. Para mi sorpresa, estaba usando mis diapositivas, mis datos, mis palabras. Presentaba nuestro trabajo como si hubiera sido suyo desde el principio. Hablaba de mi estrategia, mi enfoque innovador, mi solución creativa. Ni una sola vez mencionó mi nombre o el esfuerzo del equipo. Sentí que la sangre me hervía. Meses de trabajo, noches sin dormir, sacrificios personales. Todo estaba siendo apropiado por alguien que apenas había participado en el proceso. Miré a mis compañeros que parecían tan indignados como yo. Algunos me lanzaban miradas de simpatía, otros de confusión, pero todos entendían lo que estaba pasando en un robo descarado de mérito. La presentación avanzaba y el cliente parecía impresionado. Hacían preguntas técnicas que Javier respondía de manera vaga, pero con suficiente confianza para parecer convincente. En 2 ocasiones, cuando las preguntas fueron demasiado específicas, me miró brevemente, como esperando que yo interviniera para salvarlo. Mantuve mi silencio, observando cómo navegaba por aguas que claramente no conocía. Entonces ocurrió algo que cambiaría el curso de los eventos. Uno de los directivos del cliente preguntó sobre los resultados de un análisis específico que habíamos realizado, un componente crucial de nuestra estrategia. Javier titubeó, claramente sin saber cómo responder. «Bueno, los análisis muestran tendencias positivas en todos los indicadores clave», dijo vagamente. El directivo insistió, pero específicamente sobre el segmento de usuarios entre 25 y 34 años. ¿Cuáles fueron los resultados de la prueba A/B en relación con el mensaje principal? Javier se quedó en blanco. Era una pregunta que yo podría haber respondido con detalle, porque había pasado semanas analizando precisamente esos datos. Pero en lugar de pedirme ayuda o reconocer que no tenía esa información, Javier hizo algo que nunca olvidaré. Esa parte del análisis presentó algunos problemas, dijo con firmeza. Desafortunadamente, el equipo cometió errores en la metodología que comprometieron la fiabilidad de esos datos específicos. Decidí no incluirlos en la presentación por ese motivo. Un silencio incómodo llenó la sala. Todos los ojos se volvieron hacia nuestro equipo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo estaba robando el crédito por nuestro trabajo, sino que ahora nos estaba culpando públicamente por un supuesto error que no existía. ¿Quién fue el responsable de ese análisis?
Preguntó el director general de nuestra empresa, claramente molesto. Y entonces, en el momento más humillante de mi carrera profesional, Javier me señaló directamente, el coordinador del proyecto, quien lamentablemente no verificó adecuadamente la metodología antes de proceder con el análisis. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, sentí un calor intenso subiendo por mi cuello hasta mis mejillas. La injusticia de la situación era abrumadora. No solo había usurpado mi trabajo, sino que ahora me estaba utilizando como chivo expiatorio para cubrir su propia ignorancia. En ese momento, tuve que tomar una decisión crítica. Podía defender mi trabajo públicamente, contradecir a mi jefe frente a todos y crear una escena que, aunque justificada, probablemente dañaría la percepción del cliente sobre nuestra empresa. O podía mantener la compostura, asumir la humillación por el momento y buscar otra forma de abordar la situación. Opté por lo segundo. Investigaré el problema inmediatamente después de la reunión, dije con toda la profesionalidad que pude reunir. La presentación continuó, pero yo apenas podía concentrarme. Mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando lo que acababa de ocurrir y considerando mis opciones. Una cosa estaba clara: no podía permitir que esta injusticia quedara sin consecuencia. Cuando la reunión finalmente terminó, el cliente se fue con una impresión generalmente positiva del proyecto, a pesar del problema con el análisis. Los directivos de nuestra empresa felicitaron a Javier por su excelente trabajo y le dieron palmadas en la espalda. Nadie se acercó a nuestro equipo para reconocer nuestra contribución. Mis compañeros me rodearon tan pronto como los ejecutivos salieron de la sala. Estaban indignados, ofreciéndome su apoyo y animándome a hablar con el director general o con recursos humanos. Aprecié su solidaridad, pero sabía que necesitaba ser estratégico en mi respuesta. Actuar impulsivamente podría empeorar la situación. Gracias a todos por su apoyo. Les dije, por favor, vuelvan a sus tareas por ahora. Necesito pensar en cómo manejar esto adecuadamente. Mientras regresaba a mi escritorio, Javier me interceptó en el pasillo. Su expresión era una mezcla de arrogancia y advertencia. Buen trabajo con el proyecto, me dijo, como si me estuviera haciendo un favor al reconocerlo en privado. Lamento lo del análisis, pero sabes que en estas presentaciones a veces hay que simplificar las cosas para los clientes. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro estaba hirviendo de rabia. ¿Simplificar las cosas? ¿Te refieres a mentir sobre errores inexistentes y culpar a tu equipo? Quería preguntarle, pero me contuve. Entiendo, respondí secamente. Espero que no haya resentimientos, añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Somos un equipo, después de todo, y como gerente es mi responsabilidad presentar el trabajo del equipo a los clientes y a la dirección. Sin esperar mi respuesta, se alejó hacia su oficina, dejándome en el pasillo con mi indignación y una determinación creciente de no dejar que se saliera con la suya. Regresé a mi escritorio y me senté en silencio, intentando calmar mis pensamientos. No podía concentrarme en nada más que en la injusticia que acababa de experimentar. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de apoyo de mis compañeros, pero necesitaba espacio para reflexionar antes de responder a cualquiera de ellos. La humillación pública que había sufrido era solo una parte del problema. Lo que más me preocupaba era el precedente que se establecería si no hacía nada al respecto. Si Javier podía salirse con la suya esta vez, ¿qué le impediría hacerlo nuevamente? ¿Y qué mensaje enviaría al resto del equipo sobre cómo funcionaba realmente la jerarquía en nuestra empresa? Abrí mi ordenador y comencé a documentar meticulosamente todo lo relacionado con el proyecto en correos electrónicos, actas de reuniones, versiones preliminares de la estrategia, comentarios de Javier o la falta de ellos, contribuciones específicas de cada miembro del equipo y, por supuesto, los resultados completos del análisis que supuestamente contenía errores. Mientras recopilaba esta información, recibí un correo electrónico del director general felicitando a Javier por el excelente trabajo en el proyecto y copiando a todo el equipo. Era como si estuviera frotando sal en la herida. La última línea del correo mencionaba vagamente que el equipo de apoyo también merece reconocimiento, sin nombrar a nadie específicamente. Respondí con un breve gracias al correo, tragándome mi orgullo. No era el momento de mostrar mis cartas.
A la hora del almuerzo, mis compañeros insistieron en que los acompañara a un restaurante cercano. Una vez fuera de la oficina, la conversación inevitablemente giró hacia lo sucedido esa mañana. No puedo creer lo que hizo, dijo Ana, nuestra diseñadora principal. Todos sabemos que tú dirigiste este proyecto desde el primer día hasta el último. Deberías hablar con recursos humanos, sugirió Martín, uno de nuestros analistas. Lo que hizo va contra todos los valores que la empresa dice defender, sin mencionar que mintió descaradamente sobre los resultados del análisis, añadió Elena, nuestra especialista en datos. Puedo proporcionarte todos los informes originales que demuestran que no hubo ningún error metodológico. Agradecí su apoyo, pero les pedí que no tomaran ninguna acción por su cuenta. Necesitaba manejar esto estratégicamente, no emocionalmente. Confíen en mí, les dije. Me ocuparé de esto de una manera que proteja a todos. Por ahora, sigamos trabajando como siempre y no demos ninguna indicación de que estamos descontentos. Al regresar a la oficina, noté que Javier había organizado una pequeña celebración con champán en la sala de conferencias. Había invitado a varios ejecutivos de otros departamentos y estaba relatando animadamente su exitosa presentación. Me invitó a unirme con un gesto condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. Me excusé cortésmente, alegando que tenía que terminar algunos informes urgentes. La verdad era que no confiaba en mi capacidad para mantener la compostura en esa situación. Desde mi escritorio, podía oír sus risas y brindis, cada uno como una pequeña puñalada a mi profesionalismo y dedicación. Esa tarde, mientras continuaba documentando el proyecto, recibí una notificación de que Javier había enviado su evaluación de mi desempeño en el proyecto al Departamento de Recursos Humanos. Esto era parte del proceso estándar para proyectos importantes, pero el timing no podía ser más sospechoso. Usando mis credenciales de coordinador, pude acceder al documento. Lo que leí me dejó atónito. Javier me había calificado como por debajo de las expectativas en varias áreas clave, incluyendo atención al detalle, gestión de datos y comunicación con los superiores. En sus comentarios, mencionaba específicamente el error metodológico del análisis como evidencia de mi supuesta incompetencia. Estaba claro lo que estaba haciendo al construyendo un caso contra mí. No solo me había humillado públicamente, sino que ahora estaba creando un registro oficial que podría usarse para justificar acciones disciplinarias o incluso un despido en el futuro. Fue en ese momento cuando decidí que no podía limitarme a una respuesta defensiva. Necesitaba ser proactivo y estratégico. Si Javier quería jugar sucio, yo jugaría inteligente. Esa noche, después de que la mayoría de mis compañeros se hubieran ido, solicité una reunión con Carmen, la directora de Recursos Humanos. Carmen llevaba más de 15 años en la empresa y tenía reputación de ser justa y discreta. Si había alguien en quien podía confiar para manejar esta situación delicada, era ella. Necesito hablar contigo sobre un asunto confidencial relacionado con el liderazgo en mi departamento. Le escribí en mi solicitud. Preferiría que esta reunión no apareciera en mi calendario oficial por razones que explicaré en persona. Carmen respondió casi inmediatamente, ofreciéndome un espacio a primera hora de la mañana siguiente en una sala de reuniones en un piso diferente al nuestro. Agradecí su discreción. Esa noche apenas dormí. Repasé mentalmente todo lo que diría, cómo lo presentaría y qué evidencia proporcionaría. Sabía que tenía que ser extremadamente cuidadoso. No quería parecer un empleado resentido quejándose de su jefe. Necesitaba presentar hechos objetivos que demostraran un patrón de comportamiento inadecuado que afectaba no solo a mí, sino al funcionamiento de todo el equipo y, por extensión, a los intereses de la empresa. A las 7:30 de la mañana siguiente, llegué a la oficina con una carpeta llena de documentos cuidadosamente organizados en correos electrónicos, informes, actas de reuniones, la evaluación de desempeño de Javier y testimonios escritos de algunos compañeros que habían accedido a respaldar mi versión de los hechos. Carmen ya estaba en la sala de reuniones cuando llegué. Me saludó con un apretón de manos firme y una expresión neutral. Era conocida por su profesionalismo y su capacidad para reservar su juicio hasta haber escuchado todos los hechos. Gracias por recibirme con tan poca antelación. Comencé. Aprecio tu discreción en este asunto.
Por supuesto, respondió ella. Entiendo que quieres hablar sobre un tema relacionado con el liderazgo en tu departamento. ¿De qué se trata específicamente? Tomé un respiro profundo y comencé mi explicación. Le conté todo desde el principio, con cómo Javier había asumido el liderazgo del equipo, su limitada participación en el proyecto reciente, la manera en que se había apropiado de mi trabajo en la presentación y, lo más grave, cómo me había culpado públicamente por un error inexistente. Mientras hablaba, mantuve mi tono profesional y objetivo. No quería que mis emociones restaran credibilidad a mi testimonio. Carmen escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales pero sin interrumpirme. Lo que más me preocupa, continué, no es solo el impacto en mi carrera profesional, sino el mensaje que esto envía al resto del equipo. Si este comportamiento se normaliza, afectará la moral, la productividad y eventualmente la retención de talento en nuestra empresa. Carmen asintió, pero seguía manteniendo su expresión neutral. Esas son acusaciones serias, dijo finalmente. ¿Tienes alguna evidencia que respalde lo que estás diciendo? Este era el momento para el que me había preparado. Abrí mi carpeta y comencé a mostrarle los documentos que había recopilado Anne, el historial de correos electrónicos, que demostraba mi liderazgo en el proyecto y la limitada participación de Javier. Los informes originales del análisis que supuestamente contenía errores, testimonios escritos de compañeros que habían presenciado lo sucedido en la presentación, y finalmente, la evaluación de desempeño injustificadamente negativa que Javier había presentado contra mí. Como puedes ver, dije mientras señalaba los datos del análisis, no hubo ningún error metodológico. Los resultados son sólidos y respaldaban completamente nuestra estrategia. La acusación de Javier fue completamente fabricada para cubrir su falta de conocimiento cuando no pudo responder a la pregunta del cliente. Carmen revisó cuidadosamente cada documento, prestando especial atención a los datos del análisis y a la evaluación de desempeño. También debo mencionarte, añadí, que tengo razones para creer que esto no es un incidente aislado. Otros miembros del equipo han experimentado situaciones similares, aunque quizás no tan extremas como esta. ¿Qué esperas que haga con esta información?, preguntó Carmen finalmente. Era una pregunta crucial. No quería parecer vengativo o estar buscando el despido de Javier. Eso solo me haría parecer poco profesional. No estoy aquí para pedir acciones punitivas específicas, respondí con calma. Entiendo que las dinámicas de liderazgo son complejas y que todos cometemos errores. Lo que busco es 3 cosas. Primero, que haya un registro oficial de lo sucedido en caso de que este comportamiento continúe o se intensifique. Segundo, que se corrija la evaluación de desempeño injusta que podría afectar mi carrera a largo plazo. Y tercero, si es posible, algún tipo de mediación o intervención que pueda mejorar la dinámica de nuestro equipo. Carmen me miró con lo que me pareció un nuevo respeto. Quizás esperaba que llegara exigiendo la cabeza de Javier en una bandeja. Aprecio tu enfoque maduro en esta situación, dijo. Necesitaré algo de tiempo para revisar toda esta documentación y posiblemente hablar con algunas de las personas involucradas. Mientras tanto, te pido que continúes realizando tu trabajo como siempre y que mantengas esta conversación en estricta confidencialidad. Por supuesto, asentí, confío en tu juicio y discreción. Mientras recogía mis documentos dejando copias de los más importantes con Carmen, sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado el primer paso, pero el resultado era incierto. ¿Tomaría Carmen medidas significativas? ¿Se enfrentaría a Javier? ¿O simplemente archivaría mi queja como otro caso de fricción interpersonal en el lugar de trabajo? Una última cosa, dijo Carmen cuando estaba a punto de salir. ¿Has hablado directamente con Javier sobre esto? No de manera explícita, admití. Después de la presentación, él minimizó lo sucedido como una simple estrategia de comunicación con el cliente. No creí que una conversación directa fuera productiva en ese momento, dado su comportamiento. Carmen asintió comprensivamente. Entiendo tu posición. A veces, la comunicación directa no es la mejor primera opción, especialmente en situaciones donde existe un desequilibrio de poder tan marcado. Haré todo lo posible para manejar esto de manera justa y discreta. Con esa promesa,
Salí de la reunión sintiéndome un poco más ligero. Había puesto la situación en manos competentes y había creado un registro oficial de lo sucedido. Ahora solo podía esperar y continuar desempeñando mi trabajo con la profesionalidad de siempre. Los días siguientes fueron tensos. Javier parecía más arrogante que nunca, pavoneándose por la oficina y mencionando constantemente su exitoso proyecto en conversaciones con otros gerentes. Yo mantenía mi compostura, interactuando con él solo cuando era absolutamente necesario y concentrándome en mis responsabilidades. Mis compañeros me preguntaban en voz baja si había tomado alguna acción. Les aseguraba que estaba manejando la situación, pero no compartía los detalles de mi reunión con recursos humanos. Cuantas menos personas supieran, menos posibilidades habría de que la información llegara a oídos de Javier prematuramente. Una semana después de mi reunión con Carmen, recibí un correo electrónico solicitándome que asistiera a una reunión en la sala de conferencias del quinto piso a las 4 de la tarde. El correo no especificaba el propósito de la reunión ni quién más estaría presente. Mi corazón se aceleró. ¿Sería este el resultado de mi conversación con Carmen? A las 4 en punto, me dirigí al quinto piso. Al entrar en la sala de conferencias, me sorprendió encontrar no solo a Carmen, sino también al director de operaciones y al director general de la empresa. Javier no estaba presente. Por favor, toma asiento, dijo el director general con una expresión seria. Tenemos algunos asuntos importantes que discutir contigo. Me senté, intentando mantener mi expresión neutral a pesar de mi creciente ansiedad. ¿Estaba en problemas? ¿Había Javier contraatacado de alguna manera? Primero, quiero agradecerte por traer a nuestra atención la situación con tu gerente, comenzó el director general. Carmen nos ha informado detalladamente sobre lo ocurrido y hemos revisado cuidadosamente toda la documentación que proporcionaste. Sentí un alivio momentáneo. Al menos me estaban tomando en serio. Después de una investigación exhaustiva, continuó. Hemos confirmado que tus preocupaciones están fundamentadas. La evaluación de desempeño negativa ha sido removida de tu expediente y queremos asegurarte que este incidente no afectará tu trayectoria profesional en nuestra empresa. El director de operaciones tomó la palabra a continuación. De hecho, hemos quedado muy impresionados, no solo con tu trabajo en el proyecto, que ahora entendemos fue principalmente mérito tuyo y de tu equipo, sino también con la manera profesional y madura en que has manejado esta difícil situación. Carmen sonrió levemente, asintiendo en acuerdo. Con respecto a Javier, continuó el director general, estamos tomando medidas apropiadas que no puedo discutir en detalle por razones de confidencialidad. Sin embargo, puedo asegurarte que no toleramos este tipo de comportamiento en nuestra organización y que se están implementando cambios significativos. Mi mente procesaba rápidamente esta información. ¿Estaban despidiendo a Javier? ¿Lo estaban reasignando? ¿O simplemente le habían dado una advertencia? Quería preguntar, pero sabía que sería inapropiado. Entiendo y respeto la confidencialidad, respondí. Agradezco que hayan tomado mis preocupaciones en serio. Hay algo más que queremos discutir contigo, dijo el director de operaciones, inclinándose hacia adelante. Este incidente nos ha hecho reevaluar la estructura de liderazgo en tu departamento. Creemos que has demostrado capacidades excepcionales, no solo en la gestión de proyectos, sino también en el liderazgo de equipos. Mi corazón se aceleró. ¿Estaban sugiriendo lo que creía que estaban sugiriendo? Nos gustaría ofrecerte el puesto de gerente asociado del departamento, continuó. Trabajarías directamente bajo mi supervisión, con responsabilidad directa sobre el equipo actual. ¿Estarías interesado en asumir ese rol? Me quedé momentáneamente sin palabras. No había esperado que mi queja resultara en una promoción. Había actuado por principio, no por ambición personal. Me siento honrado por la oferta, respondí finalmente. Y sí, estaría muy interesado en asumir ese rol. Creo firmemente en el potencial de nuestro equipo y me comprometería a liderarlo con integridad y transparencia. Los tres asintieron, aparentemente satisfechos con mi respuesta. ¡Excelente!, dijo el director general. Carmen preparará la documentación necesaria y anunciaremos los cambios la próxima semana. Mientras tanto, te pedimos discreción sobre esta conversación. Por supuesto, asentí. Gracias por su confianza. Salí de la reunión con una mezcla de emociones, vindicación, alivio, orgullo y, sí,
una pizca de satisfacción. No había buscado venganza, sino justicia, y en el proceso había demostrado mi valía no a través de la confrontación directa o la politiquería de oficina, sino a través de la integridad profesional y la estrategia inteligente. Al día siguiente, Javier no apareció en la oficina, ni al siguiente. Al tercer día, recibimos un breve correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos, informándonos que Javier ya no formaba parte de la organización y que pronto se anunciarían cambios en la estructura de liderazgo del departamento. Mis compañeros me miraron con una mezcla de sorpresa y admiración. Algunos se acercaron a preguntarme si sabía algo más, pero mantuve mi promesa de discreción. Solo puedo decir que confío en que la empresa toma las decisiones correctas para el bien del equipo. Respondí diplomáticamente. La siguiente semana, tal como prometieron, se anunció oficialmente mi promoción a gerente asociado, en la reunión de departamento donde se hizo el anuncio. El director de operaciones destacó específicamente mi liderazgo ejemplar, integridad profesional y compromiso con la excelencia como razones para la promoción. Mientras mis compañeros me felicitaban, reflexioné sobre el extraño giro que habían dado los acontecimientos. Lo que comenzó como uno de los momentos más humillantes de mi carrera profesional, se había transformado en uno de mis mayores triunfos. No fue por suerte ni por venganza, sino por algo mucho más poderoso: dar crédito donde corresponde. Al documentar meticulosamente la verdad y presentarla de manera profesional a las personas adecuadas, había permitido que los hechos hablaran por sí mismos. Javier me había culpado públicamente por algo que no había hecho, intentando construir su éxito sobre mi humillación. Yo, en cambio, le había dado el crédito que merecía en privado, permitiendo que sus propias acciones hablaran de su carácter y capacidad de liderazgo. Y esa, quizás, fue la lección más valiosa que aprendí de toda esta experiencia. A veces, la mejor respuesta a la injusticia no es responder con la misma moneda, sino elevar el juego a un nivel completamente diferente. Los meses siguientes a mi promoción fueron transformadores, tanto para mí como para el equipo. Con el respaldo de la dirección, implementé cambios significativos en nuestra forma de trabajar. Establecí un sistema de reconocimiento que garantizaba que cada contribución fuera visiblemente valorada. Creé espacios para la innovación y la colaboración abierta, y me aseguré de que las evaluaciones de desempeño fueran justas, transparentes y basadas en métricas objetivas. El cliente para el que habíamos desarrollado la campaña quedó tan impresionado con los resultados que no solo renovó su contrato, sino que aumentó significativamente su inversión en nuestra empresa. Cuando me pidieron que presentara los resultados finales, me aseguré de destacar las contribuciones específicas de cada miembro del equipo, mencionándolos por nombre y detallando cómo su trabajo había sido fundamental para el éxito del proyecto. ¿Este es un logro colectivo?, dije en la presentación final. Cada persona en este equipo aportó su talento y dedicación para hacer realidad esta visión. El contraste con la presentación anterior, donde Javier había acaparado todo el mérito, no pasó desapercibido. Varios ejecutivos me felicitaron no solo por los resultados, sino por mi estilo de liderazgo inclusivo. Es refrescante ver a alguien que entiende que el verdadero liderazgo consiste en elevar a los demás, no en eclipsarlos, me dijo el director general después de la presentación. Ese comentario me hizo reflexionar sobre cómo la adversidad que había enfrentado se había convertido en una oportunidad para demostrar un tipo diferente de liderazgo, uno basado en la integridad, la transparencia y el reconocimiento genuino. Un día, aproximadamente 6 meses después de mi promoción, Carmen me invitó a tomar un café. Nuestra relación profesional se había fortalecido desde el incidente, y ocasionalmente intercambiábamos ideas sobre cómo mejorar la cultura organizacional. ¿Sabes? Tu caso se ha convertido en un estudio que usamos en nuestras capacitaciones de liderazgo, me confesó mientras removía su café. Por supuesto, mantenemos el anonimato, pero la lección es poderosa. ¿Qué lección exactamente?, pregunté, genuinamente curioso. Varias, en realidad, respondió pensativamente, sobre cómo manejar conflictos profesionales con integridad,
cómo documentar situaciones problemáticas de manera efectiva y cómo la cultura de una empresa se define no por lo que dice valorar, sino por lo que realmente recompensa y penaliza. Asentí, reflexionando sobre cómo lo que había comenzado como una experiencia dolorosa se había convertido en algo con un impacto mucho más amplio. Pero hay algo más que quería decirte, continuó Carmen, bajando ligeramente la voz. Javier ha estado contactando a varias personas en la empresa, intentando, reescribir la historia. Sentí una punzada de inquietud. ¿A qué te refieres? Ha estado diciendo que dejó la empresa voluntariamente para aceptar una mejor oferta y que tú, digamos que, está insinuando que manipulaste la situación para ascender. Mi primer instinto fue indignarme, pero respiré profundo y lo pensé mejor. Supongo que era de esperarse. Las personas como Javier rara vez asumen la responsabilidad de sus acciones. Carmen me miró con aprobación en exactamente, y es por eso que quería que lo supieras. No porque necesites defenderte, sino porque tu reacción a estas noticias demuestra por qué tomamos la decisión correcta. Alguien que busca poder a través de la manipulación siempre asumirá que los demás actúan con las mismas motivaciones. Esa conversación me hizo reflexionar sobre cómo nuestras acciones revelan nuestra verdadera naturaleza, incluso cuando intentamos ocultarla. Javier había mostrado la suya cuando me culpó públicamente para ocultar su propia ignorancia. Yo había mostrado la mía cuando busqué justicia a través de canales adecuados, sin buscar venganza personal. Con el tiempo, supe por contactos en la industria que Javier había pasado por 3 empleos diferentes en el transcurso de 2 años. Dejando cada uno en circunstancias sospechosamente similares. Su patrón de comportamiento lo seguía, confirmando que lo que había experimentado no era un incidente aislado, sino un reflejo de su carácter fundamental. Mi equipo, mientras tanto, prosperaba. En nuestra evaluación anual, fuimos reconocidos como el departamento con mayor satisfacción laboral y menor rotación de personal de toda la empresa. Varios miembros recibieron promociones merecidas y nuestros proyectos consistentemente superaban las expectativas de los clientes. Un día, mientras celebrábamos el cumpleaños de uno de los miembros del equipo, Ana, la diseñadora que había estado conmigo desde el principio, me llevó aparte, ¿sabes? Nunca te agradecí adecuadamente, me dijo. ¿Por qué?, pregunté, genuinamente confundido. ¿Por cómo manejaste la situación con Javier? Muchos de nosotros estábamos listos para confrontarlo directamente, para crear una escena. Habría sido un desastre. Sonreí, recordando la rabia que había sentido en ese momento y la tentación de responder impulsivamente. Yo también estuve tentado, admití, pero aprendí algo importante de mis padres cuando alguien intenta arrastrarte a su nivel. Tienes 2 opciones: descender y pelear en su terreno, o elevarte y cambiar completamente el juego. Ana asintió pensativamente. Lo que más me impresionó fue que, incluso después de todo lo que él te hizo, cuando tomaste su posición, no lo usaste como una oportunidad para venganza o para humillarlo como él te humilló a ti. Cambiaste completamente la cultura del equipo. Sus palabras me conmovieron profundamente, porque capturaban exactamente lo que había intentado hacer, a no solo reparar una injusticia personal, sino transformar una experiencia negativa en algo positivo que beneficiara a todos. 3 años han pasado desde aquel día en que Javier me culpó públicamente por un error inexistente. Hoy soy el director del departamento, supervisando 3 equipos y participando activamente en las decisiones estratégicas de la empresa. El camino no siempre ha sido fácil, pero cada desafío ha sido una oportunidad para reafirmar los principios que guían mi liderazgo: integridad, transparencia, reconocimiento justo y responsabilidad compartida. A veces, cuando mentoreo a nuevos líderes en la organización, comparto mi historia como una lección sobre el poder de responder a la injusticia, no con más injusticia, sino con principios. Les cuento cómo dar el crédito apropiado en privado a recursos humanos. En mi caso, puede ser mucho más efectivo que buscar vindicación pública. La mayoría de las personas que entran en mi oficina esperando consejos sobre cómo ascender rápidamente en la organización se sorprenden cuando les digo que el secreto no está en promover su propio éxito, sino en asegurarse de que todos a su alrededor tengan la oportunidad de brillar. El verdadero liderazgo, les digo,
no consiste en acaparar el mérito, sino en distribuirlo generosamente, no en destacar por encima de los demás, sino en elevar a todos a tu alrededor. Y cuando me preguntan cómo llegué a esa filosofía, sonrío y les cuento sobre un gerente que una vez me culpó públicamente por algo que no hice, y cómo esa experiencia dolorosa se convirtió en la lección más valiosa de mi carrera profesional, porque a veces nuestros mayores obstáculos se convierten en nuestros mejores maestros y nuestros momentos más difíciles en nuestras oportunidades más transformadoras. La próxima vez que alguien intente disminuir tu valor, recordar tu luz o tomar crédito por tu trabajo, recuerda esta historia. No desciendas a su nivel, elévate, documenta la verdad y permite que tus acciones hablen más fuerte que cualquier palabra. Y sobre todo, cuando tengas la oportunidad de liderar, hazlo de una manera que eleve a todos a tu alrededor, porque al final, tu legado no se medirá por los títulos que acumulaste o el reconocimiento que recibiste, sino por el impacto positivo que tuviste en las vidas de quienes te rodearon. Y esa, quizás, es la lección más valiosa que aprendí de aquel gerente que me culpó en público, en que incluso nuestras experiencias más amargas pueden, con la perspectiva correcta, transformarse en las semillas de nuestro mayor crecimiento. Si esta historia te ha resultado útil, te invito a suscribirte a Relatos del Despido, donde compartimos experiencias reales del mundo laboral y estrategias para navegar situaciones difíciles en el entorno profesional. Cada semana publicamos nuevas historias que te ayudarán a protegerte, crecer y prosperar en tu carrera. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún relato y comparte tu propia experiencia en los comentarios. Recuerda que al compartir nuestras historias, no solo nos liberamos, sino que también ayudamos a otros a sentirse menos solos en sus luchas profesionales. Gracias por acompañarme en este relato. Hasta la próxima historia en Relatos del Despido, donde transformamos experiencias difíciles en valiosas lecciones de vida y carrera.